Bien, primeramente quiero agradecer a Dios por este día tan importante que vamos a empezar este curso de los libros poéticos y también agradecerle a todos los que hoy van a participar. Agradecer también al profesor David Aranda que va a dar el primer curso con nosotros y que Dios hoy pues lo pueda usar grandemente, ¿no? Y, y les agradecería mucho que por favor puedan compartir um, el contenido de, de, de mi página de Instagram y de YouTube, ¿no? Porque eso me ayuda también a seguir dando más cursos de este nivel académico, ya que sabemos que en estos tiempos, pues, eh, lo que más nos falta es profesores y bien instruidos, ¿no? Y esa es la razón por la que yo escogí al profesor David Aranda para este curso y yo sé que va a ser de mucha bendición y quisiera pues que aprovechen a lo máximo con el profesor. Am, el, ah, el profesor ya le estará explicando cómo va a ser su método de estudio y de verdad le estoy muy agradecido a todos los participantes, ¿no? Am, con compartir el contenido de estos cursos que vamos a dar, pues esto me van a ayudar mucho a seguir dando más cursos, ¿no? Y eso les quiero agradecer y les voy a pasar con el profesor David Aranda para que él pueda presentarse para los que quizás todavía no lo conocen, pero él ha sido mi profesor también en Centro Teológico Bautistas y por eso es la razón que lo escogimos. Él es el indicado para poder empezar este curso que va a ser de mucha bendición. Profesor David, le paso. Muchas gracias, hermano Dani. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto y un privilegio estar frente a ustedes de manera virtual, por supuesto, pero en tiempo real, ¿no es cierto? Ya después se podrá tener el diferido por medio de la grabación. Y bueno, es un privilegio poder compartir con ustedes este curso de los libros poéticos. Vamos a estar, entiendo yo, 8 semanas o 8 lunes compartiendo los temas que van desde el libro de Job hasta el libro de Cantares. Y me imagino hay muchas preguntas en estos libros y quizás mucho más en Cantares, ¿no es cierto? Pero ahí estamos para poder resolver y explicar de qué se tratan estos libros, conocidos como los libros poéticos. Yo conozco algunos aquí, por ejemplo, creo que ya me es familiar Melvin Palma, lo he tenido en otro curso que yo recuerdo en Apocalipsis y Daniel. Y bueno, quizás alguien más por ahí conozca. Hermanos, para servirles aquí desde Guatemala, un cordial saludo para cada uno de ustedes. También está por ahí Carla, dice. Entonces, un abrazo afectuoso desde aquí, de Guatemala. Y para servirles, yo soy David Aranda, somos peruanos con mi familia, mi esposa y mis 2 hijas, ya señoritas ellas, y estamos por aquí, por Guatemala, sirviendo al Perú, sirviendo al Señor, pero también quizás pronto yéndonos para el Perú, viendo todo ese tema y orando al Señor para que sea Él quien nos guíe en todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Siempre estamos abiertos a lo que el Señor guíe en nuestras vidas, lo que Él haga y nos dirija. Hace muchos años atrás, el año 2008, enero del 2008, yo estaba llegando por primera vez aquí a Guatemala para estudiar en lo que es el Seminario Teológico Centroamericano. Vine aquí para hacer una maestría en Biblia, con énfasis en Antiguo Testamento, porque en mi país, el Perú, no contábamos todavía con un nivel de maestría en Biblia y que sea pues muy bueno. No hay. De hecho, todavía no tenemos algo como CETECA, todavía en lo que es habla hispana, queridos hermanos. Si uno quiere prepararse a un buen nivel en la palabra de Dios, ahí tiene el Seminario Teológico Centroamericano, aunque
Ahora hay mucho más. Antes era el único, ¿no es cierto? Ahora tenemos también, con lo que nos dejó la pandemia, buenos programas virtuales, buenos seminarios virtuales, donde uno puede aprender más la palabra del Señor. Y de hecho, cuando uno estudia, para poder aprender más, necesita entrar siempre al rigor, ¿no es cierto? Conocer un poco más, aprender un poco más, realizar tareas, por ejemplo. Eso le ayuda a uno. Y a veces no nos gusta mucho que haya alguien que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Así que cada uno tendrá que esforzarse por aplicar, ¿no? Por leer, por investigar, y eso va a ayudar a ampliar su conocimiento. Y la finalidad de compartir la palabra de Dios es que ese conocimiento siempre transforme la vida, transforme el corazón, nos haga mejores ciudadanos, mejores personas, mejores cristianos, y en todo se note la diferencia, en el trabajo, los estudios, en el mismo hogar también, que se pueda ver un testimonio pues completamente diferente. Así es, queridos hermanos, entonces aquí estamos para servirles. No sé si ya empiezo, hermano Dani, con lo que es el sumario y las clases, o hay algo más antes, algún preámbulo. Sí, profesor, yo creo que ya estamos listos para que pueda empezar con la clase de hoy. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, permítanme mostrarles un poquito el plan que vamos a tener en estas semanas, qué es lo que vamos a estudiar. Como ya les mencioné, nosotros vamos a estar estudiando los libros poéticos. En las semanas lo vamos a hacer todos los lunes, ¿no es cierto? Y el horario ya lo tenemos ahí. Bueno, aquí en Guatemala es antes. No sé cómo están, de acuerdo a dónde están, cómo están. En el Perú, por ejemplo, no sé si la mayoría es del Perú, es a las 6 de la tarde hasta las 7:30. Aquí en Guatemala es a las 5 de la tarde. Y no sé, ahí veo a hermanos de Venezuela, hermanos de Bolivia. Ellos saben a qué hora es, ¿no es cierto? Cada uno lo transporta. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso llamado Los Libros Poéticos, nosotros vamos a estudiar 5 libros, hermanos, ¿de acuerdo? 5 libros es lo que vamos a estudiar. El libro de Job, por ejemplo, tenemos que estudiar el libro de Job, también el libro de los Salmos, luego estudiaremos Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero hoy voy a hacer una introducción, no voy a entrar a Job, la próxima semana sí voy a entrar a Job. Lo que hoy vamos a ver es todavía una introducción antes de entrar a los demás libros. Lo que hacemos aquí es establecer pues una relación de conocimiento, de habilidad y de actitud con lo que es cada libro. Por ejemplo, cómo está estructurado cada libro. Tiene su propia estructura, cómo está bosquejado, cuál es la teología de cada uno de esos libros que vamos a estudiar y cómo se expone, qué es lo que dice cada libro. De hecho, queridos hermanos, yo voy a exponer, y si usted tiene alguna inquietud o pregunta, si es muy urgente, ¿no es cierto? De una vez puede hacer la pregunta, y si no, esperar, porque vamos a tener la exposición de 6 a 7, más o menos una hora, un poquito antes, y luego usted va a tener su tiempo como media hora, 40 minutos para poder hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus interrogantes. ¿De acuerdo? Siempre levantarán la manito ahí para poder resolver las inquietudes. Ahora bien, también puede escribirla en el chat, pero yo le sugiero, si es algo que puede decirlo verbalmente, mejor hágalo así, porque quizás el chat se nos pase. A veces no es fácil revisar tan rápido lo que se está diciendo en el chat. Todo esto que estamos estudiando, que vamos a estudiar, como ya dije, es con la única intención, queridos hermanos, de adquirir sabiduría, y esta sabiduría que viene de esos libros sapienciales pueda integrar la totalidad de nuestra vida. No solamente la vida cristiana, ¿de acuerdo? Sino todo, no separándola. Oiga, aquí yo hago lo que es secular, aquí lo que es espiritual. No, somos completos y hay que mirar esto de manera completa también, ¿no es cierto? Nos van a ayudar mucho si ustedes mismos apagan su micrófono, por favor,
para no tener interrupción alguna, ustedes mismos traten de apagar el micrófono, de silenciarse, para que nosotros no tengamos que hacer eso, porque siempre voy a tener que salir de donde estoy compartiendo para encontrar quién es el que está haciendo la bulla por ahí, ¿no es cierto? Para evitar todo tipo de interrupción, hermanos. Por favor, entonces, ahí va a ser muy útil que ustedes nos puedan apoyar. Muy bien, tenemos varios anhelos en este curso con ustedes, lograr que aprendan, que se familiaricen con los 5 libros del libros poéticos, perdón, que conozcan bien de qué trata cada uno de esos libros. También queremos motivar a reflexionar y aplicar en la vida, en la familia, en el ministerio, por ejemplo, el mensaje de cada uno de estos 5 libros que vamos a estar estudiando, que también se pueda apreciar la riqueza de las enseñanzas que hay ahí, por ejemplo, de una vez tratando de resolver cualquier cosa que no esté claro, por ejemplo. También, queridos hermanos, poder encontrar directrices para la ética en nuestra sociedad y encarnar, pues, en nuestra vida, en nuestro ministerio, principios bíblicos en base a los libros poéticos que vamos a estudiar. Bueno, la modalidad ya es conocida, ¿no es cierto? Vamos a exponer, vamos a conversar. Ustedes tienen la libertad también para aportar, para conversar, para preguntar. Este es su curso y les pedimos que lo disfruten. Entonces, así desarrollaremos nuestro curso. Hoy haremos una introducción a la poesía hebrea, por ejemplo, y la otra semana ya nos metemos a Job de lleno. Como Job es extenso, vamos a tomar 2 lunes para eso. También haremos lo mismo, por ejemplo, con lo que es el libro de los Salmos. También nos tomaremos nuestras 2 semanas. Luego vamos a estudiar Proverbios, después Eclesiastés y estaremos finalizando con el libro de Cantares. Hermanos, aunque no se les pida desde aquí qué deben leer para cada semana, va a ser sumamente importante que ustedes puedan leer por su propia cuenta. En ese sentido, aquí tienen ustedes una serie de libros, tienen material bibliográfico para poder leerlos. Desde donde están pueden conseguirlos vía una librería, en Amazon también, o en todo caso ustedes pueden buscar, algunos lo han subido por ahí por Google, por ejemplo, y el libro está en PDF o algo así, y será muy útil. De hecho, no es tan sencillo comprar, ¿no es cierto? Si uno vive ajustadito con la economía, no es un tema fácil adquirir los libros, y sobre todo como son libros de teología, hay trabajo bíblico, teológico en estos libros. La venta se pone carito para nosotros debido a que no hay un público grande que compre libros. ¿Me entiendes? Si yo voy vendiendo libros este domingo a su iglesia, por ejemplo, y tenemos aquí comentarios sobre Job, comentarios sobre Cantares, y de ahí al lado está 40 días con propósito, ¿cuál va a comprar usted? Se va a comprar un libro devocional tan rápido, ¿no es cierto? Bueno, eso me dice 40 días, o en 30 días resuelvo mi deuda, eso quiero. Libros así de teología, bien preparaditos, eso no compra la iglesia. Entonces hace que el costo sea mayor porque no tenemos la cultura eclesiástica de comprar libros trabajados exegéticamente, teológicamente, y por eso ya cambia pues el presupuesto. Pero ahí, una vez más, les estoy sugiriendo que pueden encontrarlo en internet, o también hay otros que ustedes puedan adquirir. Amazon es un buen lugar para comprar. Y bueno, nos saludan nuestros hermanos de diferentes lugares. Gracias, hermanos, por estar conectados de El Salvador, de Bolivia. Tenemos de ¿qué más? A ver aquí, de Perú, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí están los paisanos peruanos. Un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. De qué país se están conectando, porque eso ayuda también al programa a poder saber y tener. Gracias a nuestros hermanos de México, siempre México está ahí, no. Y también hermanos de Paraguay, que Dios les bendiga. Hermanos de Honduras, estamos cerquita, yo estoy en Guatemala, así que Centroamérica.
Muy bien, bendiciones, queridos hermanos, entonces en ese sentido, y permítanme ahora explicar lo que ya estaba prometiendo. Sería importante que ustedes tengan siempre algo para anotar, por favor, porque eso va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Algo con qué anotar las clases, hay un papel, lapicero, y por favor no olviden estar formulando su pregunta para el tiempo indicado para poder compartirlo, porque si se queda en la Con los mente, uno auriculares, va a ¿puedo escuchar? olvidar. ¿No es cierto? Y vuelvo a repetir, estudiaremos los 5 libros conocidos como los libros poéticos. A veces en mi boca me quiero confundir con los libros del Pentateuco. ¿Saben por qué? Porque también los libros del Pentateuco son 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, si me llega a salir por ahí libros del Pentateuco, hermanos, no estoy hablando de esos libros, sino de los libros poéticos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con esta parte. En primer lugar, una breve introducción. Ya sabemos, cuando hablamos de los libros poéticos, estamos hablando de los 5 libros del Antiguo Testamento. Ojo con esto, que en su mensaje, teología y estructura están dominados por la poesía hebrea. Por eso es que se llaman poéticos, porque su estilo, como los autores escribieron estos libros, en gran manera son poesía. Eso no quiere decir que no tengan ni un ápice de narrativo. Sí, hay partecitas en narrativa, pero no es la mayor parte. Los autores intencionalmente, esos autores sagrados, por ejemplo, de Job no sabemos quién escribió Job, pero de Proverbios sí sabemos que escribió Salomón, de Eclesiastés también Salomón, Cantares también Salomón, así que tenemos 3 libros que escribió él y sabemos bien de su autor. De los Salmos tenemos varios autores, aunque la mayor parte lo escribió el salmista David. Ellos fueron inspirados por el Señor, Dios les guió, les reveló, pero ellos tomaron la decisión, ojo con eso, cómo dar a conocer la revelación que Dios estaba poniendo en ellos. Hacerlo de manera narrativa, por ejemplo, contándolo como una historia, como Génesis, como Éxodo, o contarlo haciendo uso de abundantes figuras literarias, figuras de lenguaje. En ese sentido, entonces tomaron la decisión de hacer conocer lo que Dios reveló en sus corazones a manera de poesía. Y la poesía que está ahí no es la misma poesía que tenemos nosotros en el mundo occidental. La poesía de ellos es propio del mundo oriental. Con eso no estoy diciendo que estos autores sagrados fueron los únicos en escribir así. No, no, no. Todos en su tiempo, en el mundo oriental, escribían de esta manera la poesía. Y vamos a aprender cómo escribían, cuáles eran los elementos importantes en la poesía que ellos tenían, o lo que conocemos para nuestro estudio, la poesía hebrea. Así que, hermanos, es importante que entendamos nosotros, cuando hablamos de los autores bíblicos, ellos usaron muchos elementos que tenían a la mano para poder escribir la palabra de Dios. Su educación, su historia, su contexto, su cultura, la forma de escribir, cómo se escribía en ese tiempo, optaron por esto o lo otro. Por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, Marcos, Mateo, Lucas y Juan decidieron escribir usando el género literario llamado evangelio. Ese era un género literario para escribir. Por supuesto que todos nosotros sabemos que también evangelio tiene un concepto teológico, claro que sí, pero también es una forma de escribir, como Apocalipsis, es una forma de escribir el Apocalipsis, por ejemplo. Entonces aquí nosotros estamos entrando a lo que es propiamente la poesía hebrea, usando este género literario. Aquellos siervos de Dios escribieron la revelación de Dios. Cuando digo Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son los libros que más abundantemente tienen este género de la poesía, ¿de acuerdo?
pero no hemos de pensar que en otros libros de la Biblia no hay poesía hebrea. Sí la hay, tenemos, sino que no es prácticamente en todo el libro. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis, vamos a encontrar poesía cuando Adán, al ver a Eva, dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne, y se llamará de esta manera. Eso es poesía, hermanos. Eso no es otra cosa. Está narrándonos la historia de la creación Moisés y pone poesía, un poema. ¿De acuerdo? Pero no es que todo el libro de Génesis sea poesía, como vemos en Salmos, en Proverbios, en Job, por ejemplo. Hay más historia, narración en esos libros. Aquí, propiamente la poesía. Y por eso vamos a estudiar los 5 libros. Estos libros, entonces, centran su mensaje en la importancia de la teología para la vida. Aquí viene la diferencia que debemos notar cuando estudiamos estos libros. También se nos ha enseñado que estos libros son los libros sapienciales, es decir, son libros que tienen sabiduría, mucha sabiduría. Uno abre el libro de Job y se encuentra con el personaje principal, Job, que dice que era el hombre más sabio de todos los orientales de ese tiempo. Ajá, y luego va uno a Proverbios y se encuentra con el hombre más sabio de la tierra, que es Salomón. Primera de Reyes o el libro de los Reyes y Crónicas nos cuentan de su sabiduría, por ejemplo. Entonces, cuando vemos esto de la sabiduría, no hemos de pensar de que son colecciones científicas. La sabiduría que está ahí, como estamos diciendo, es producción teológica para la vida. Se traduce, pues, en lo imprescindible de la sabiduría para la vida. Toca ciencia, hay ciencia, no solamente ahí. Si uno lee, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, y todavía no había sido para el tiempo de Isaías descubierto que la tierra era circular. Se pensaba que la tierra era plana, ¿no es cierto? Pero Isaías estaba diciendo cientos de años antes que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ah, ¿qué le parece eso? Eso es científico, eso es ciencia. Todavía no se había descubierto que la tierra era circular. Isaías dice, Dios está sentado encima del círculo de la tierra. ¿De dónde sabe eso Isaías? ¿Es la revelación que el Espíritu Santo se lo da? ¿O es que para ese tiempo ya en el oriente, en el mundo oriental, ya se tenía esta información? Que para nosotros en Occidente, en todo caso, ha llegado todavía de manera tardía. En sí no sabemos, hermanos, pero ahí hay un dato científico. Como también encontraremos otros datos científicos, pero la Biblia no es un manual de ciencia. Hay tópicos científicos, pero el énfasis de los autores bíblicos no ha sido hablarnos de matemática, de estadística, de física o cosas así, sino hablarnos de la teología, hablarnos de Dios, de cómo Dios se ha revelado, cómo Dios ha participado y sigue participando en la vida de los seres humanos en su historia. Entonces es bueno hacer esa diferencia. Por eso digo aquí, no se trata en esencia de sabiduría para las ciencias. Aborda este tópico, ya lo mencioné, pero lo fundamental se concentra en la vida, los dilemas y problemas, la toma de decisiones, el saber conducirse en todas las situaciones, sean buenas o sean malas, por ejemplo. De ahí viene esta sabiduría. Y quizás diga usted, pero eso es sencillo. No lo creo, hermanos. ¿Cuánta gente que no se ha casado aún necesita dirección para casarse? Ahí está, por ejemplo. Ahí no le ayuda matemática ni física. ¿Cómo sé que es la persona indicada para casarme? ¿Me debo casar con fulano o no? ¿Con mengano o no? ¿Es ella o no es? Una decisión importante, con mucha responsabilidad, que no es sencillo. Ahora no más que recién hemos pasado la pandemia. ¿Para cuántos de nosotros
Se nos ha hecho un nudo en la garganta y un signo de interrogación en la cabeza sin resolverse cuando hemos escuchado a muchos de nuestros colegas pastores saliendo a las calles en plena pandemia, por ejemplo, desafiando al COVID y anunciando que a ellos no les contagia el COVID porque tienen una protección especial de Dios. Y después estamos viendo la lista llena de pastores que perdían la vida infectados por el COVID. ¿Cómo es entonces esto? ¿Estamos aplicando correctamente la teología? Dicho sea de paso, si la teología no está nutrida de palabra de Dios, no sé de dónde viene entonces. Pero sí es teología, claro que sí, pero no es nutrida de Dios, no es nutrida de la palabra de Dios. Y ahí nuestras hermenéuticas se van a disparar por cualquier lado para decir cualquier cosa. En ese sentido, nos damos cuenta, pues, necesitamos sabiduría. Que Dios nos guíe. O los que ya están casados, por ejemplo, en un matrimonio, conflicto con su esposa, con su esposo, tiene hijos adolescentes, no sabe cómo hacer con ellos, se le está saliendo de las manos. Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? Ahí se da cuenta, no es ciencia, es sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría, entonces, hermanos, es útil para desarrollar un comportamiento que glorifique a Dios. Y de hecho, cuando glorificamos a Dios, nosotros mismos también estamos bien, nos estamos realizando. Y que en lo más duro de la vida, Él siga siendo glorificado. La pérdida de un ser querido, emprender un nuevo proyecto, la incertidumbre de las cosas, la falta de trabajo, el tema laboral, un problema sin resolverse. ¿Por quién elijo? Tengo que elegir un presidente. ¿A quién le doy mi voto? ¿Cómo entendemos todo esto? Entonces creemos que estos libros tienen información para ayudarnos a generar ese tipo de sabiduría. Entonces, mis hermanos, yo espero que ustedes me estén entendiendo cuando hablamos de los libros poéticos, hablamos de la poesía dentro de esos libros y hablamos de la sabiduría que viene de ahí, es sabiduría para la vida, más que para matemáticas o alguna otra cosa o para algo científico, es sabiduría para saber comportarnos, saber conducirnos en la vida. De eso se trata. Muy bien, seguimos entonces. La Biblia, como ya dijimos, entonces, tiene poesía. Por todo lado hay poesía. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ya dije que los autores bíblicos lo que hicieron es usar, pues, este método para poder escribir la palabra de Dios que el Señor les ha revelado. Entonces, han hecho uso de una diversidad de figuras y géneros literarios donde sus sentimientos y emociones no eran opacadas, no eran silenciadas. Lo que sufría uno u otro, la injusticia de la cual era víctima, lo expresaba, lo decía en su oración. Por ejemplo, ahí los salmos de lamento, la queja, el lloro, el malestar, la indignación están presentes ahí. Y el personaje, el autor, se lo dice a Dios sin que esto sea opacado o restringido. En algún momento de la historia de la iglesia ha circulado una enseñanza equivocada en ese sentido, donde se le ha limitado y prohibido a los creyentes manifestar, expresar. Incluso yo he sabido, hermanos, que en ocasiones han sido hasta prohibidos de llorar en el funeral de sus seres queridos, diciendo mal testimonio. Eso no puede ser mal testimonio. Cuando se pierde un ser querido, se está sufriendo. Se sufre demasiado. Dios lo entiende, pero los hermanos a veces no lo entienden. Si uno cae, tropieza y fracasa, ha pecado contra el Señor. Y el Señor ya le ha perdonado incluso porque aquel ya se arrepintió. Pero ¿qué tal en la iglesia? ¿Cómo se hace leña del árbol caído? Como si no hubiera más oportunidad, incluso llevando a ponerle la cruz de manera eterna. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres han sido calladas en sus congregaciones ante la violencia familiar?
la violencia matrimonial. Simplemente, hermana, ore, deje eso con el Señor. Es una forma de callarles. No ha habido una respuesta para ellos. Así que, hermanos, aquí, por ejemplo, los autores bíblicos expresan libremente lo que viven, lo que sienten delante del Señor. Para el poeta, las imágenes vívidas, metáforas hermosas y términos tiernos, vehementes y persuasivos eran la plataforma de su comunicación. De ahí que estudiar la Biblia merece, pues, hermanos, reflexión, razonamiento, dedicación, intención, rigor. No es simplemente abrirla, leer un texto y ya está, se acabó. No, hay que pensar cómo los autores trabajaron mucho para formular lo que están diciendo. Entonces encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 33:26, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Note la riqueza de términos, note la imaginación de Moisés para decir esto. ¿Realmente Dios tiene un caballo que está cabalgando por los cielos? No, no es cierto, no se trata de eso, pero se trata cómo se imagina Moisés y hace de una manera más comprensible cómo Dios está para ayudar a Israel. Como Job 14, 1 al 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Está diciendo una mentira, Job? Para nada, queridos hermanos. Está diciendo toda la verdad. Lo que está diciendo es que nuestra vida en esta tierra es temporal. Pasamos, no quedamos aquí por la eternidad. Sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y ya no está más. Así es. Venimos por medio de una mujer. Nuestros días no son tan largos, 70 años, 80 años. Oiga, si usted llega a los 100 ahora, es una cosa espectacular. Y problemas por doquier, hastiado de sinsabores. Como la flor, como la planta, así pasamos. ¿Cuánta sabiduría hay en todo lo que se está diciendo? No debemos interpretar literalmente la poesía, porque la poesía tiene figuras literarias. Es importante reconocer que es un género literario, la poesía precisamente. Por ejemplo, cuando la profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Sísara, Dios envió un violento aguacero que inundó el lecho seco del río Cisón, atascando los temibles carros del general cananeo. Ella dijo en Jueces 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas. Literalmente sería que las estrellas pelearon, pero no, las estrellas no pelearon. ¿Qué quiere decir entonces? Ella está expresando pues la maravilla del acto de la creación, cuando incluso imagina, entiende y comprende que todos participaron para que su pueblo tenga victoria sobre el enemigo cananeo. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, como dice Job 38:7. Ross, un estudioso de Antiguo Testamento, observa: si robamos a la poesía sus metáforas, su expresión vigorosa, los amplios vuelos de la imaginación y las galas de su lenguaje, dejaría completamente de ser poesía. ¿Por qué se usó la poesía o por qué se expresa esto? Porque hace, queridos hermanos, que la gente lo comprenda de una manera más rápida y más fácil. Obviamente, para los que estamos lejos de ese contexto y la cultura, se nos hace difícil porque tenemos que reconocer los elementos. Por ejemplo, cuando vemos que en Cantares se dice, tus dientes son como manada de ovejas. Lejos de nosotros la comprensión, incluso en nuestro mundo moderno, la joven se sentiría incómoda diciendo,
Mis dientes se está comparando como ovejas. No comprende, pero el autor está usando algo de su época y su tiempo y algo muy especial. Entonces, es importante estudiar el contexto histórico-cultural para poder reconocer de qué se trata y qué es lo que se está diciendo ahí. Por ejemplo, nosotros. Yo voy más con una forma ahí en Lima, Perú. Los extranjeros de Perú, digamos, en su propio lugar pueden aplicar, porque hay muchas formas de decirlo. Por ejemplo, yo bajo del avión en Lima y encontramos, por ejemplo, rápidamente nos decimos, cuidado de los choros en Lima. Estamos usando una expresión propia de figura literaria. Si usted, por ejemplo, no vive en Lima, no ha vivido en Perú, va a pensar que estamos hablando de los choros de manera literal, pero nos estamos refiriendo a los rateros, los choros. Cuídate del choro, cuida tu bolso, cuídate del choro, porque en Lima, en Perú, se dice choro, más en Lima, choros a los rateros, por ejemplo. Y a los que están metidos en corrupción, o diríamos los delincuentes de corbata, se suele decir ratas, por ejemplo, allá. No nos gusta que se llame así, pero por ejemplo, al Congreso se le dice, ahí está pues la cueva de las ratas, la madriguera. Por ejemplo, Carla nos dice, en México se les llama ladrones, pero yo pienso que el término ladrones está en la Real Academia, sino que hay elementos que la sociedad, el pueblo va configurando con el tiempo y se va quedando. Entonces uno bastante rápido lo encuentra. También en Bolivia se dice chorros, igual, por ejemplo, ¿no? Para los delincuentes. Por ejemplo, yo podría decir en este momento, todo el mundo está estudiando libros poéticos, todos los lunes de 6 a 7:30. Pero ustedes dirán, todo el mundo se está refiriendo a los que están en el curso, pero no puede ser literal todo el mundo realmente. No cabe para que estudien todo el mundo en este momento. Entonces, son figuras que estamos usando. Así en cada lugar tenemos, queridos hermanos. De acuerdo, en cada lugar hay términos que nos llevan a ver y la mente imagina más rápido, conecta más rápido y le entiende mejor. Así es como ha pasado en la palabra de Dios también. Los autores han buscado, de acuerdo a la cultura, al ambiente, por ejemplo, esto. Para nosotros, cubrir los pies está en el Antiguo Testamento. Cubrir los pies podría ser de verdad, está haciendo frío, voy a cubrir mis pies con una mantita. Pero no, es una figura literaria llamada eufemismo en el Antiguo Testamento. Significa varias cosas. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con ir al baño, cubrir los pies. Por ejemplo, y en otra tiene que ver con algún sentimiento amoroso por ahí, cubrir los pies. Entonces nos ayudará estudiando qué es lo que el autor tenía en mente y su audiencia cuando usaron estos términos o esta poesía. Gracias por los que están ahí escribiendo, conectados con la clase y diciendo cómo se usa en sus países, ¿no es cierto? Entonces, si le quitamos eso, dice Ross, si robamos a la poesía todos estos detalles, pues dejaría de ser poesía y nunca comprenderemos lo que están diciendo realmente, porque les estaríamos haciendo hablar una cosa que no es. A eso se llama eisegesis. Bien, hermanos, entramos entonces a ver un poco más de cerca la poesía hebrea para entender mejor algunas características de la poesía hebrea. Tiene sus propias características y ya dije, diferente a cómo nosotros hacemos poesía, diferente a nuestro mundo occidental, donde la rima, ritmo fonético, y la métrica, por ejemplo, el arte de la estructura de versos, incluso la cantidad de sílabas y el lugar de los acentos, son necesarios para nosotros en Occidente, pero allá no. Tanto en el pueblo hebreo como en otros pueblos antiguos del cercano oriente, dichas características no son necesarias. Así que se mencionan las siguientes características de la poesía hebrea.
Por ejemplo, aquí entramos a lo que es el paralelismo hebreo. Paralelismo hebreo. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Este es el rasgo más sobresaliente, queridos hermanos, de la poesía bíblica, el más significativo, el paralelismo hebreo. Ross, otra vez citamos a Ross, él dice, por ejemplo, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplifica o se contrasta en el segundo o en los versos siguientes. Esto logra que la idea sea mucho más impresionante y memorable. El paralelismo es un fenómeno observado recién en 1753 por el obispo Roberto Loud. Él señaló que los versículos de la poesía estaban compuestos de dos o más componentes cuyo pensamiento exhibía una relación. Una relación, por supuesto, paralela el uno para con el otro. Vamos a ver en un momentito ejemplos de esto que estamos mencionando, los más conocidos o lo que más aparece en estos libros que estamos mencionando, los poéticos, son el paralelismo sinónimo, el paralelismo sintético y el paralelismo antitético. De esos tres también vamos a hablar. Por ejemplo, vamos con el primero, lo que es el paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. Cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras, no igualito, o contiene un pensamiento semejante al del primero. Miremos lo que dice Salmos 22:20. Libra de la espada mi alma. La primera línea, del poder del perro mi vida. Segunda línea, noten por favor, atiendan, observen lo que dice ahí. La segunda línea no dice lo mismo del principio, o sea, los mismos términos. No hay perro, no hay poder. Son líneas distintas, con palabras distintas, pero semánticamente en el significado de esto está diciendo una sola cosa. Que el Señor, por favor, le libre al salmista de la muerte, le libre al salmista del peligro. Por eso libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Dos, ahí está A y B. A eso se llama paralelismo sinónimo. Y se puede representar con las líneas que tenemos ahí en el cuadro. Hermanos, ¿ustedes están sintonizados conmigo? Espero que sí. No sé cuántos pueden recordar algún tipo de paralelismo rápido o en Proverbios o en el Salmos. Si entiendo, otra vez, no entendí el sinónimo, dice otra vez. En la primera línea se dice una cosa, con varias palabras, toda una frase. En la siguiente línea se dice lo mismo, pero en otra manera, con otras palabras, otra frase, reforzando la primera línea. Como ya dijimos hace un momento, libra mi alma, ¿no es cierto? Como dice, libra mi alma de la espada, del poder del perro, mi vida. Libra de la espada mi alma, del poder del perro, mi vida. Está diciendo lo mismo. Son sinónimos. No sé cuántos de ustedes recuerdan algún salmo o algún proverbio, o dentro de Job, o dentro de Eclesiastés. Salmo será Salmo 15:1. Ya. Notar entonces ahí, queridos hermanos, esa primera parte. Una que se menciona, la siguiente, la línea, está hecha para reforzar. En un momentito yo les doy lugar para que pregunten, nos faltan unos minutitos más. Permítanme hacer por lo menos los tres tipos de paralelismo para poder responder a preguntas. El siguiente hemos dicho que es el sinónimo, el sintético y el antitético, lo que más aparece. Sinónimo, ya vimos entonces aquí. El antitético viene del término antítesis, ¿de acuerdo? Ven ahí las dos flechas que están en sentido contrario. No son paralelos, sino contrarios.
cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo. Por ejemplo, aquí el Señor Jesús en Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. En otras palabras, estos animalitos tienen su casita, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y noten, queridos hermanos, que el paralelismo antitético va a tener un secreto para identificarlo de manera más rápida. Siempre va a usar un término de contraste, más el Hijo del Hombre, o pero el Hijo del Hombre, o si no el Hijo del Hombre también puede estar ahí. Ese más, por supuesto, sin tilde. Por ejemplo, vamos a encontrar que se dice en Proverbios, el hijo sabio es alegría de su madre, pero el hijo necio, o más, el hijo necio, vergüenza de su padre. Está contrastando, ¿no es cierto? Yo suelo decir en este ejemplo, por ejemplo, están invitados a almorzar conmigo mañana. Todos están invitados a almorzar conmigo, pero cada uno pagará el plato que coma. Estoy contrastando. Estamos felices porque el profe nos está invitando a comer, pero ya lo malogró cuando dice el término de contraste, pero cada uno pagará su plato. Entonces, ¿para qué nos invita? Pues no debe invitarnos. ¿Me entienden? Como un término cambia. A veces solemos hacer mucho eso en casa con los hijos. Papi, ¿me das permiso, por favor? Sí le doy permiso, pero estará temprano. Pero estamos contrastando. Eso es el paralelismo antitético. Viene de la antítesis. Abunda, queridos hermanos, en Proverbios, en Eclesiastés, abunda muchísimo esto. El autor se especializó haciendo los contrastes. Y nos falta uno. Hemos visto paralelismo sinónimo, hemos visto el paralelismo antitético, y ahora nos falta ¿cuál? El paralelismo sintético. Sintético. ¿Y qué quiere decir el paralelismo sintético? Cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si hay más, explican o completan la idea del primero. Es decir, se llama sintético porque hace síntesis. Su finalidad es hacer síntesis. Miremos lo que dice Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y miren cómo sintetiza, y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está la síntesis de todo? En la última línea. Y todo lo que hace prosperará. Ese es el paralelismo sintético, queridos hermanos. Se dice una serie de cosas antes y al final hace una síntesis. Hasta ahí hemos visto entonces el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Abunda otra vez dentro de los libros poéticos. Pero hay todavía un poco más, por si acaso. Pero hasta el momento he dicho yo los que más aparecen, son estos tres. Ahora piense en algo. El Señor inspiró, el Señor reveló, pero el autor fue hecho para libremente componer todos estos poemas, todos estos dichos. El Señor no se lo prohibió, dejó que ellos lo hicieran. Por ejemplo, vamos a entrar también al acróstico. Yo no he mencionado todavía el acróstico. Varios salmos, Eclesiastés, capítulos enteros de Eclesiastés son acrósticos, usando el alfabeto o alefato hebreo. Con cada letra que empieza el alfabeto hebreo se ha hecho una serie de versos o párrafos. Pregunto, ¿estas cosas del sinónimo, del sintético, del antitético, del acróstico, salen así de la noche a la mañana? No, hermanos. Así que cuando estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo cualquier cosa. Aparte de ser sagrado y palabra de Dios que transforma la vida, estamos leyendo líneas, frases bien hechas, bien pensadas, donde el autor hasta probablemente no lo sacó en una, sino fue puliendo más y más lo que estaba diciendo.
Y no se trata pues de abrir y leer como si fuera cualquier cosa, ¿no? Toma tiempo poder entenderla, interpretarla. Como dice Edwin, hay varios salmos, Salmo 119, Salmo 37, por ejemplo, están mostrándonos pues el acróstico. Muy bien, hermanos, hemos visto entonces esos tres tipos de paralelismo nosotros, ¿no es cierto? El quiástico no aparece mucho, está ahí, está en la Biblia, es el que nos deja ver por líneas, por ejemplo, donde hay una relación fuerte, la primera línea que puede ser relacionada con la última línea y las líneas del medio relacionadas entre ellas. Esta es la clase del paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera, la segunda con la tercera, un tipo de paralelismo en el cual ocurren los arreglos A, B, B, A. Por ejemplo, aquí en mi pantalla usted puede ver para notar mejor lo que estoy diciendo con las líneas, precisamente línea A, línea B. Por ejemplo, el Salmo 51.1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Un ratito, voy a silenciar. Ahí vamos a estar ahí, porque si no nos vamos a enterar ahorita qué está pasando por ahí. Mejor lo silenciamos de una vez, hermanos. El otro día, así alguien entró y no lo silenciamos y estaba pidiendo su pollo a la brasa y nos hizo, pues, antojar ahí el pollo a la brasa, ¿no? Ya llegó el pollo a la brasa, está en la puerta, decía aquel que no estaba silenciado. Miren, ten piedad de mí, oh Dios, es similar a borra mis rebeliones. A con A. Note, voy a mostrar mi cursor, A con A. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. ¿Se da cuenta? Luego, conforme a tu misericordia, ve, otra vez ve, conforme a la multitud de tus piedades. El Salmo 51.1 nos deja ver esto. No aparece mucho, no es muy común, vuelvo a repetir. Lo usan bastante los profetas en el Antiguo Testamento. Pero los otros tres que yo mencioné, esos sí, queridos hermanos, aparecen de manera muy abundante, el sinónimo, el antitético y el sintético. Muy bien, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con la parte de la exposición y vamos a responder a preguntas, queridos hermanos. Quizás tienen ahí preguntas, con toda confianza pueden hacerlas. Yo estoy revisando en el chat si hay alguna pregunta. Gracias a todos los que están conectados. Y aquí hay un hermano, Jordi, dice, desde Guatemala. Gusto, hermano, estamos en el mismo país, Guatemala. Saludos a los de México, Argentina. Gracias, Puerto Rico también. Estamos para servirles. Muy bien, entonces entramos a la sección de preguntas. Con confianza pueden hacer su pregunta. Jordi, adelante, hermano. Buenas noches, primeramente, ¿me escucho bien o...? Sí, se le escucha bien, mucho gusto. Mucho gusto también. Es una pequeña pregunta. Con el paso del tiempo vamos a verificar qué tipo de poesía usaban los autores o algo así por el estilo. Porque si no está mal como el libro de Job, no está mal, si no me acuerdo, me utiliza como tipo de prosa. O si no estoy mal, o tal vez no va a dar tiempo de decir qué tipo de poesía utilizan los autores y todo. Esa es mi pregunta, nada más. Sí, todavía nos falta dentro de la introducción estudiar lo que son los géneros que están dentro. Hay varios, entonces eso todavía nos va a faltar. Ahora, para decir qué es lo que hay en Job, en Salmos, en Proverbios, no. Eso se está poniendo las herramientas para que ustedes puedan identificar. Cuando yo exponga el libro de Job, de Salmos, Proverbios, cada libro me voy a ya abocar a exponer la teología del libro, cómo está estructurado el libro, por ejemplo, a explicar el mensaje que hay. No nos daría la clase para analizar todos los capítulos, hermanos, eso sería imposible. Pero esperamos que con las herramientas que se está proveyendo, ustedes puedan hacer el trabajo poco a poco en cada libro, porque toma bastante tiempo. Le agradezco por su respuesta. Con mucho gusto, Jordi.
Provecho, hermano Daniel. Está tomando su heladitos ahí riquísimo. Que Dios le bendiga. Ok. Ángel Chambi nos dice, todos los libros apuntan a Cristo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Sí. Todos los libros apuntan a Cristo. Sí, todos los libros apuntan a Cristo, pero hay que analizar bonito de qué manera apunta a Cristo. No se puede ver en cada línea, sobre todo en los libros poéticos, a Cristo. Eso nos llevará a romper por completo el contexto histórico-cultural si queremos ver a Cristo en cada línea, en cada palabra, sobre todo en Cantares. Voy a mostrar que no se puede ver a Cristo en Cantares así como está Cantares. De otra manera se verá a Cristo, en otra forma de relación. Pero así como está, no, hermanos, porque Cantares ha sido el libro erótico de los judíos, el libro que habla del sexo en el matrimonio. Entonces, buena parte de la historia de la iglesia no ha querido ver eso porque se ha pensado que el sexo es muy malo y negativo. Entonces han usado una interpretación no literal, sino llamada alegórica para el libro de Cantares. Interpretarlo alegóricamente nos llevará a dejar de lado por completo el aspecto histórico propio del autor que compuso este libro. Muy bien. ¿Qué más hay, hermanos? Si no hay preguntas, yo puedo seguir exponiendo. No hay ningún problema. Sí, no sé si han habido más preguntas. Yo decía al hermano específicamente dónde está citando el Salmo 3, Pablo, el Salmo en Romanos 3. ¿Cuál salmo está citando? Porque hay varios salmos que cita, ¿no es cierto? Ahora, ojo con esto. No quiere decir, cuidado con que me entiendan mal, no quiere decir que porque no sea una interpretación literal, no sea cierta. Ojo con eso. La interpretación que tiene poesía no se puede responder literalmente, pero sí es una verdad. O sea, cuando decimos Dios cabalga en las alturas, literalmente no está montado en un caballo. Dios es espíritu, no tiene un caballo para cabalgar sobre las alturas. Como por ejemplo también Dios huele, pero Dios no tiene narices para oler, es espíritu, no huele como nosotros. Son antropomorfismos, se le está dando figuras humanas a un ser espiritual, pero no quiere decir que sea una mentira, esa es una verdad. Que el autor humano en su comprensión teológica expresa de esa manera a Dios para hacer comprensible en su ambiente, en su contexto, donde está moviéndose. Porque si se dice de otra manera, no se comprendería lo que Dios está haciendo o cómo está obrando. Entonces, hermanos, las figuras literarias o cuando hablamos de la poesía, no quiere decir que eso no es real. Es verdad, es real. Sí. Aquí tenemos una pregunta bien interesante, profesor, que habla el hermano Juan Gómez. Dice, ¿a qué se debe que algunos interpreten Cantares como el libro que expresa el amor de Dios hacia la iglesia y otros el amor erótico entre esposos? Es que el tema de sexo sigue siendo tabú para la iglesia. Entonces, como es un tema tabú y se relaciona mucho con la inmoralidad, Satanás ha sido tan astuto de pervertir la sexualidad de los seres humanos. Es más, va a haber oídos evangélicos que nada más escuchan la palabra sexo y ya es traducción de inmoralidad rápidamente. Entonces, ¿qué han hecho los padres de la iglesia? Han optado por una interpretación alegórica para evitar que se esté hablando de temas sexuales o erotismo dentro de la iglesia. Pero el libro es erótico, hermanos. Cuando dice, por ejemplo, tus pechos, dice el novio a la novia o el esposo, tus pechos son como la torre de David. Entonces hay que buscar qué era la torre de David para entender por qué el autor se expresa de esa manera en cuanto a la esposa, a la novia. Es que la torre de David era el lugar más seguro en Jerusalén. Si se destruía Jerusalén, la torre era lo último.
y ahí estaba el rey. Entonces, los pechos de la esposa le daban seguridad a este esposo, que ella no sería amante de otros o no le traicionaría. Me dejo entender, hay una enorme riqueza dentro de cada cosa que se está diciendo. Pero por favor tengan paciencia, recién estamos empezando. Cantares es el último libro para estudiar. Miren cómo nos va la cosa. Cantares es solo lo primerito que hemos empezado ahorita, ¿no? Yo voy a hablar mucho más de Cantares cuando entremos a Cantares. Pero vuelvo a repetir, es la interpretación alegórica la que ha gobernado más y ha roto por completo la información histórica. Hermano Juan, ¿adelante o no? Porque está levantando la manito. No sé cómo están llevando, hermano Daniel, ¿está bien? Con Dios, cuando formaba los cielos, ahí estaba, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Entonces, específicamente el libro de Proverbios menciona a Cristo o a qué tipo de sabiduría se refiere mucho el tema de los judíos, porque si bien es cierto, o lo que yo entiendo es que no solo Proverbios, no, de hecho entiendo que no fue escrito por Salomón, sino es un cúmulo o de la sabiduría del pueblo judío, y quería saber de a qué tipo de sabiduría se refieren los judíos, porque también ellos hablan de la sabiduría y luego te hablan de la inteligencia. Y en esta parte, cuando dice que se abre el círculo de la faz del abismo, se está mencionando un tema, un pensamiento un poco del mundo, cómo había sido creado. Por favor, pastor. Sí. Salomón es el autor de los Proverbios. Solamente una parte pequeñísima de todo lo que compuso está en los Proverbios. La mayor parte no está en los Proverbios. Por otro lado, él entonces es un tipo que puede disertar sobre cosas científicas también. Ha sido un hombre a quien Dios le ha dotado sabiduría de manera sobrenatural, pero el tipo no es uno que se está durmiendo en cuanto al conocimiento. Él investiga, le gusta. Es muy hábil para relacionarse con los sirios, con los asirios, con los egipcios. Tiene, diríamos, es el típico que se informa como una biblioteca andante en su tiempo. Entonces, sabe aprovechar lo que Dios le ha dotado para explotar mucho más. Entonces, hermano, en él vamos a encontrar datos o información de conocimiento. Lo que va en el libro de Proverbios, una que otra veremos algún dato científico o información científica que el autor está tomando para resaltar el aspecto teológico, para mostrar la soberanía de Dios. Pero el fin en Proverbios, como en cualquier otro libro, es teológico. Quiere mostrar quién es Dios y la capacidad de Dios y lo que Dios puede dar en cuanto a conocimiento, a sabiduría. Y notamos que como Dios lo da, interesante, nunca Salomón lo presenta como a él se le ha dado. Salomón nunca dice, a mí me ha dado de manera sobrenatural y así se los va a dar a ustedes. Salomón lo hace práctico. Escucha a tus padres. En la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, ¿cómo llega la sabiduría de Dios? Salomón dice, no les va a llegar como a mí me ha llegado. Eso es único y eso hay que entender. A veces no queremos entender eso. A veces queremos, así como Moisés, yo también tengo que ser como Moisés. Tengo que ayunar 40 días y 40 noches como Moisés. Va a morir si hace eso. Eso no es la enseñanza bíblica. Lo que, con este ejemplo para que me entiendan mejor, Nabucodonosor soñó una cosa impresionante. Daniel agarra y dice, denos tiempo. Va con sus amigos, ora con sus amigos, y el texto dice literalmente que la revelación se le dio a Daniel, no a sus amigos. Entonces Dios da a quien quiere y como quiere dar. Y la enseñanza bíblica es que viene esto por el temor de Dios. Cuando se dice, hermano, que Cristo es la sabiduría, se está diciendo que en Cristo, porque Él es Dios, se reúne todo lo que se está diciendo, todo lo que hay, porque Él es el conocimiento mismo. Dios puede pasear por el universo como puede comprender el corazón de uno que está sufriendo porque su perrito acaba de morirse. Que para nosotros diríamos, oiga, usted no va a sufrir por un perro, pero Dios entiende que sufre por su perrito como entiende lo que hay más allá de nuestra dimensión. Ojo con esto.
el mundo angelical, por ejemplo, es enorme, es más grande que nosotros los humanos. Hay más ángeles que seres humanos y hay todo un mundo ahí, pero no lo sabemos. Sabemos poquito porque la Biblia da algunas cositas, pero no dice todo lo que hay en el mundo angelical, que es enorme, hermanos, lo que hay ahí. Entonces, Dios conoce todo esto y en la persona de Cristo se resume toda esa sabiduría, hermano Juan. Entonces, el camino que nos presenta Proverbios es entender la sabiduría, es temer a Dios. Por ahí entra la sabiduría, sintonía con Dios, respetarlo, venerarlo, temerle. Ahora, no significa pues que vamos a llegar con esa sabiduría a comprender la soberanía de Dios. Dios es un ser complejo. No se puede comprender al 100% a Dios. Y sobre todo si entendemos desde la premisa, Dios reveló, pero no reveló a todos. Dios habló, pero no habló a todos. Y hoy día más todavía, ¿cómo nos habla a todos? Por medio de su palabra. Hay que reflexionar, pensar. Quien está estudiando la Biblia va a adquirir sabiduría, obviamente. Va a estar mejor preparado para lo que viene, para lo que se dice. Pero no es que de manera automática aceptó a Cristo, entonces ya está de por medio un hombre sabio. Si no, pues no tendríamos tantos problemas en la iglesia con todos los que han aceptado a Cristo, ¿no es cierto? Vamos a hablar más de eso, hermano Juan, cuando lleguemos al libro de Proverbios, porque vamos a explicar varias cosas que tiene el libro por sabiduría. Gracias por su pregunta. Gracias, pastor.